Muy estimado grupo de confirmación, retomamos nuestros vídeos, nuestras reflexiones para seguir creciendo en este conocimiento de Cristo Jesús y creciendo en su conocimiento, crecer por supuesto en su amor y prepararnos de forma especial para ese día de la unción del Espíritu Santo cuando lo recibáis a Él como don en el sacramento de la confirmación. Queridos amigos, ya sabemos a qué fuentes podemos acudir y debemos acudir para alimentarnos, para beber el misterio de Cristo Jesús. Ya sabemos sobre qué roca podemos apoyarnos para ver bien el misterio de Cristo Jesús. Hoy vamos a comenzar a acercarnos a los sacramentos. Fijaros, Cristo Jesús quiere salvar al hombre y vaya si lo quiere salvar a través de la iglesia. Es como una especie de trinomio. Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, y con él junto a él, la iglesia. Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, con la iglesia, con su esposa, a través de los 7 sacramentos, ofrece un nuevo nacimiento, ofrece la salvación al hombre de hoy y de todos los tiempos. Y cuando nos acercamos a los sacramentos, que en este vídeo nos vamos a quedar con el primero, que es el sacramento del bautismo, puerta de los demás sacramentos, es muy importante enumerar 5 puntos. El ministro, es decir, quien celebra el sacramento; la forma, es decir, lo que se dice, lo que se pronuncia; la materia, lo que se usa de la creación, el vino, el agua, el pan, etc. El destinatario, es decir, a quién se le confiere ese sacramento; y quinto punto, los efectos. Repito, para acercarnos a los sacramentos es importante tener en cuenta el ministro, la forma, la materia, el destinatario y los efectos. Vamos a quedarnos en este vídeo con el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. El bautismo viene del verbo griego baptizein, que es sumergir, empapar, diríamos como morir y volver a vivir, que es lo que experimentamos cuando nos estamos dando un chapuzón o en la piscina o en el mar. Cuando nos sumergimos es como una especie de micro muerte, y cuando salimos de ese chapuzón de la profundidad, pues es como volver a vivir. Pues eso es a lo que se nos invita en el sacramento del bautismo. Entonces, ¿cuál es el ministro del sacramento del bautismo? Por supuesto, el obispo, el sacerdote, el diácono, pero en caso de necesidad, en caso de urgencia, dado que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación, ahora no es el momento, pero esto se tiene que explicar mucho mejor, es decir, la necesidad del sacramento del bautismo. Pero hoy que nos baste decir y recordar que el bautismo por voluntad de Cristo Jesús es necesario para la salvación eterna. Entonces, ministro, obispo, sacerdote, diácono, pero como es un sacramento necesario para la salvación, en caso de necesidad grave, cualquier persona puede bautizar, siempre y cuando esa persona quiera y siempre y cuando los padres no se opongan. Es que hay un accidente de tráfico, por lo que sea, pero a los padres de este bebé, yo les escuché decir que nunca querían bautizar al niño. Pues eso hay que respetarlo, pero si están las circunstancias normales, en caso de necesidad, tenemos que bautizar. De ahí la importancia de que los médicos, paramédicos, policías, guardias civiles, ante una situación así extrema, pues sepan que pueden bautizar con agua, diciendo: yo, Luis Martín, o el nombre que se te ocurra en ese momento, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dejando caer agua sobre ese bebé, sobre esa persona adulta. Entonces, repito, ministro del sacramento del bautismo, obispo, sacerdote, diácono, y dado que es un sacramento necesario para la salvación, cualquier persona, incluso de cualquier religión, con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. La forma, es decir, lo que se dice, lo que se pronuncia, es la siguiente y no otra, porque si no, ese bautismo es nulo, no sirve para nada, no ha ocurrido nada en el interior de esa persona. La forma es: yo, Dayana,
te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dejando caer agua o a través de una triple inmersión. Repito, yo, Dayana, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque si empezamos a decir lo primero que se nos ocurra, por muy bello que sea, nos estamos jugando a la validez de ese bautismo y por supuesto sus efectos. ¿Cuál es la materia de este sacramento? Muy sencillo, agua. Tampoco vamos a complicarnos, bueno, pues qué grado de pureza o qué sé yo, no, agua, agua, no te compliques, es agua, puedes bautizar con esa materia y no con otra. Muy bien, ¿cuál es el destinatario del sacramento del bautismo? Muy sencillo, cualquier persona que no esté bautizada. Padre, y si de esa situación grave de la que usted me habla, si yo no sé con certeza si está bautizado o no, bueno, pues si la memoria no me falla, me tendría que dar vergüenza por decirlo, pero es lo que hay. Puedes bautizarlo bajo condición. En caso de que no esté bautizado, yo, Carlos, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, el destinatario del sacramento del bautismo es cualquier persona que no esté bautizada. Padre, ¿y cuántas veces nos podemos bautizar? Solo una. ¿Cuántas veces nacemos? Solo una. Padre, y eso del bautismo del Espíritu de la que hablan otras comunidades y del bautismo de fuego, en su momento te lo explicaré. Pero que yo sepa, en la Iglesia Católica, que lo profesamos en el credo, hay un solo bautismo. ¿Por qué? Porque solo nacemos una vez. Bien, entonces, y hay que tenerlo muy en cuenta, que el sacramento del bautismo es uno de los sacramentos que imprime carácter. Es decir, que si nos ponemos unas gafas con visión sobrenatural, nos damos cuenta, esta persona está bautizada, está sellada, le pertenece a Dios, es su hijo. ¿Y cuáles son los efectos de este sacramento? Mirad, cuando estudiemos, contemplemos, reflexionemos sobre un sacramento y sobre sus efectos, es importante otra vez desplegar 5 puntos, que lo digo con mucho respeto, porque en esos 5 puntos está nada más y nada menos que el Dios uno y trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia y el hombre con todas sus dimensiones, el hombre con sus apetitos, el hombre con su libertad, el hombre con sus sentimientos, el hombre como ser social que forma una familia, etc. Entonces, ¿cuáles son los efectos del sacramento del bautismo respecto al Padre eterno? Bueno, pues que nada más y nada menos que nos hacemos hijos de, bueno, Él nos hace sus hijos y nos hace partícipes de Él, de tal forma que nos parecemos a Él, que somos semejantes. Voy a poner un ejemplo que no deja de ser un ejemplo, pero que nos puede ayudar. Pensad ahora mismo en el Padre Eterno, como nos lo presenta Ezequiel o el profeta Isaías, o el profeta Daniel, pensad en el Padre Eterno con unas vestiduras blancas, y que, repito, es una imagen, y que gracias a esas vestiduras blancas el Padre puede hacer todo lo que hace, es decir, crear, salvar, redimir, y que gracias a esas vestiduras blancas Él puede ver en el futuro, tenerlo todo siempre presente. Entonces, nos preguntamos, ¿y quién le ha puesto esas vestiduras blancas al Padre Eterno? La respuesta es nadie, porque el Padre es intocable, el Padre está ahí, es algo, vamos, es bienaventurado por siempre, es eterno. ¿Qué es lo que ocurre en el sacramento del bautismo? Que gracias a Cristo Jesús, gracias al Espíritu Santo, nosotros, renaciendo por el agua del bautismo, somos revestidos de Cristo y recibimos unas vestiduras blancas semejantes a las del Padre. Es decir que hay una diferencia. Al Padre nadie le ha puesto esos vestidos blancos, esa túnica blanca. En cambio a nosotros hay alguien que sí nos la ha puesto, que es el mismo Padre. Él las tiene desde siempre, nosotros la tenemos por un don de Él. Y porque Dios es Padre y nos ama con locura, con infinita misericordia, y no le bastó a Él con crearnos, sino que nos hizo hijos suyos. Por tanto, si nos ponemos unas gafas con visión sobrenatural,
vemos que el Padre tiene unas vestiduras blancas y nosotros también. Entonces nos damos cuenta, anda, mira, somos semejantes a Dios. Con esa diferencia, a él nadie le puso las vestiduras, a nosotros nos hace partícipes de esas vestiduras blancas y por tanto nos parecemos, somos semejantes a él, que es lo que vendría siendo de alguna manera, la gracia santificante. Respecto al Hijo, bueno, pues gracias al sacramento del bautismo nos hacemos cristianos y ya tenemos que empezar a vivir nuestra vida como la vivió Cristo, es decir, un continuo sacrificio de alabanza al Padre, es decir, viviendo siempre haciendo el bien o procurar hacerlo y por supuesto tomar la cruz con Cristo Jesús y seguir detrás de él. ¿Cuál es el efecto del sacramento del bautismo respecto al Espíritu Santo? Pues que se nos infunden esas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Todo eso lo opera el Espíritu Santo. Y también comenzamos a ser sacerdotes. Todos en la iglesia somos sacerdotes, eso sí, hay una diferencia de grado. Está el sacerdocio ministerial, pero también está el sacerdocio común de los fieles. Padre, ¿y cómo ejerzo yo mi sacerdocio común? Cuando haces oración, cuando le ofreces en la Eucaristía al Padre por Cristo Jesús en el Espíritu Santo tus trabajos, tus empresas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto del sacramento del bautismo respecto a la iglesia? Pues que ingresamos en esta comunidad, en esta gran familia, en este gran pueblo de Dios que peregrina por este mundo hasta llegar a la Jerusalén celestial, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Y que también, bueno, pues digamos que adquieres un compromiso en la iglesia, porque en virtud del sacramento del bautismo y también de la confirmación, pero ya por el hecho de estar bautizado, pues participas de la misión de la iglesia y tienes que anunciar el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el efecto en cuanto al hombre? En cuanto a tu ser hombre o mujer, bueno, pues que ha habido una transformación, un cambio, no eres el mismo, has pasado a ser hijo, hija de Dios, y en tu interior se ha alumbrado, se ha iluminado tu corazón con la luz de la fe, que viene muy bien representado en el cirio que se te entrega. Entonces está el cirio pascual, se enciende el cirio y tu padrino, tu madrina se pone junto a ti. Entonces ha habido una transformación y si eres adulto, o sea, digo adulto porque me refiero, eres consciente, porque el niño también ha encontrado ya el sentido de su vida, solo que más adelante lo va a descubrir. Pero el adulto, después de una catequesis, de una iluminación, se ha dado cuenta pues que ya no es el mismo y que ya va a vivir una vida nueva, una vida cristiana, como la vivió Cristo Jesús. Cristo Jesús, gracias a su muerte, resurrección y ascensión a la derecha del Padre y el envío de su Espíritu Santo, nos ofrece la posibilidad de vivir como Él vivió, venciendo, superando, luchando contra el pecado y haciendo todo para gloria de Dios y para bien de los hermanos. Así pues, acabamos ya con el sacramento del bautismo. Mucho se podría decir, pero creo que te he ofrecido los datos esenciales. Así pues, ministro, forma, materia, destinatario y efectos. Espero que este vídeo te haya servido para redescubrir el sacramento que has recibido, dar gracias por él y vivir como un bautizado, como un cristiano, haciendo oración, haciendo penitencia, haciendo limosna, propio de este tiempo de Cuaresma. Así pues, das las gracias a Dios por haber recibido el sacramento del bautismo, que diríamos viene siendo, esto entre muchas comillas, como el pasaporte. Bueno, lo primero, el documento de identidad. Soy hijo de Dios. Y también como la visa, el pasaporte que nos da esa entrada, ese pase que nos da esa entrada a la Jerusalén celestial, esa invitación. Pues bien, familia, bien, querido grupo de confirmación, nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.